Hey folks, and welcome back to the channel. Today I'm taking a look at part 2 of the Danny and Ali interview that was taking place on Muro de Atras with the soccer player and star of the game, a goalkeeper apparently, Nahuel Guzman. So I looked at the first half yesterday. Really great interview. Lot of interesting new questions that we don't typically hear them getting asked, and they were giving answers that were atypical to what we normally hear back. So that was cool. We were getting some new insights into the band. Also, Ali was just talking up a storm. So I think that she was probably doing that just as a matter of, well, there's only two of us here. I really need to step it up so Danny doesn't have to do all the talking. Now, I've seen some comments go, well, wait a minute. Powell really ought to be backing off a little bit to let Ali talk. Well, let me tell you, when they did their press conference for Pal Norte, there were one or two occasions where Pau actually handed her mic over to Ali, or like, say something, and Ali was just like, or I think that Ali knows exactly what she's doing, and normally she isn't really looking to say much in an interview, but she will step up as needed. I think that's what's going on there. I think it's a dynamic of both sisters that make it that way. So maybe they'll have a little talk, maybe after this particular interview, in fact, and just see where they're at, see where Ali is at in particular regarding how she feels about maybe contributing more to interviews, if she wants to, or if she's perfectly happy with things the way they are. All right, well, so with that, let's go ahead and dive in at part 2. It's about the 33-minute mark in the video of the interview itself, for those of you wondering. If you're not already subscribed to the channel, just know I'm always looking at non-music content that features bands that are touring today. So if that interests you, please subscribe so you won't miss anything, all right? Let's go ahead and check this out. Nunca debe tomar fuerte, Batea. ¿Y en qué se gastaron su primer sueldo? Es una pregunta que generalmente hacemos. El primer sueldo importante, algo que hayan dicho, bueno, hay una niña, se First thing you bought vale. for yourself. Y yo lo reinvertimos todo para seguir orando. Tuvimos gente que dijo, no, me compré un Rolex y hoy vale 5 veces más. No, bueno, está bien, un gato. Sí. La verdad que No me acuerdo cuál fue mi primer sueldo. por muchísimos años todo lo que ganábamos lo volvíamos a invertir en There you go. Me poder mudé. seguir girando. Sí. Typical. Justo, porque si no, pues no era sostenible seguir Sí. haciendo lo que hacíamos. Si no lo gastamos. Yeah, she's right. And it's great to hear them say this, as a matter of fact. This is what the Grateful Dead did. Almost their whole career. They made it all the way into the 1980s and didn't have a cent, really, beyond basic expenses and living middle-class lives, but nothing too extravagant, because they were pouring all the money back into the band, into the sound system in particular. They were pioneers of live sound. Look into it if you didn't know. It's really an interesting story. But that is common, and not just with music, but with any business. You might take your first year, 2 years, whatever, of earnings, just keep pumping it back into the business to keep it going until it can gain the traction that it earns a little more, and then you're on your way, and then you can start thinking about buying useless stuff. It doesn't surprise me to hear that answer, but I've never heard the question asked before either. ¿Y los instrumentos? ¿No se dieron algún gustito con algún instrumento? ¿Alguna? Híjole. Sí, sí. O sea, Algo que por ahí no era tan necesario, una guitarra de 12 cuerdas. Pero fíjate que personalmente yo comprarla, no, pero mis papás sí me regalaron una guitarra. La guitarra, o sea, la Gibson. Sí, la Gibson. Sí. Y todo lo demás hemos sido bastante afortunadas, que mucha gente también estaba Les inspirada Paul. por lo que hacíamos, That's y what they're muchas talking cosas about. nos regalaba instrumentos. Sí. Sí. Entonces, yo siempre Muchas cantar de gracias a Biblia es. sí, la verdad. Dice tener una Gibson SG de dos brazos, ¿sabes? No así Sí, de claro, pero claro. ¿para qué, no? I think it was Les Comprar y Paul. vos te Para tener más notas. Sí, sí, sí. Sí, Más rango. Ay, sí. Pasamos, Patín, de tiempo como están, para ver si ya pasamos directo ahí. Queda ahí, nos quedan 15. Pues pasamos directo a los penales, pero antes de pasar a los penales, les tenemos Penalty shootouts. de Farmacias del Ahorro, mi querido Peti, Mira. Oh, I see. del catálogo extendido para ustedes. So they're getting No solamente gifts. verdes y Hey. secas, también tienen productos de belleza. Gracias. Gracias. Ahorita voy a hacer eso. A hair straightener. A mí no I me think. sale la flor peinarme ni nada.
Enigma para los Llenas. Ay, a Pablo le van a gustar niñitas. Y ese que es A rock. Pau le gusta el rosa. ¡Ey, Rosker! Para Pau. Ándale, para nuestros siguientes shows. Brillitos, me gusta. Y una crema también. Esta te la vas a robar tú, ¿no? Sí, de seguro. No. Sí. Bueno, la Compárteme, compartimos. compárteme. La compartimos. Look at all this Es swag. ganar un sentido de farmacia del ahorro en menos de una hora para ti. ¿Viste, eh? Ah, En okay. menos de una hora envío So these gratis, gifts came from the porque sponsor. Farmacias del ahorro. Still, Te cool gift. Why not? bien. Right? Haciendo una comparación con, y antes de pasar al recreo de los penales, haciendo una comparación con el fútbol, ¿cómo podrían repartirse los roles dentro de la banda? Por ejemplo, ¿quién podría ser? All right. So what I'm understanding here from his question is they're about to make a sports analogy, okay, using soccer and saying, well, okay, if your band were players on the team, what would their positions be? I don't think you can ask that question of the Warning because it's too small a band. They pretty much cover each other on everything. The one standout thing that happens on stage that only Pau can do is the Ableton, you know, because nobody else has access to the buttons. You know, other than that, musically they all cover each other. So I don't think that you could say that any one of them is a particular position because they all do everything. It's just like any small business where you just have a few people, they all end up covering each other all the time. Let's see if that's really where he's going here. I hope so, after going through that. El capitán, quién podría ser o la capitana, quién podría ser la portera. Who's the captain of the delantera. team? Yo creo que depende en el área. Sí. Tú definitivamente eres capitana para ensayar. Sí. 100%. Okay. Yo para los ensayos, mira. Sí. Ta. Y So yo she's para really the todo manager. como lo de que tenemos junta a esta hora, tenemos rehearsal. para Eso. organizar. Lo técnico. Sí, y yo Okay. soy la que estoy en los chats de WhatsApp siempre. Yo no, yo en eso soy. Sí, en eso sí no. La secretaria técnica, sería. La secretaria técnica. Para las juntas y para estar con los horarios, es mira, Dani. Pero fíjate que en el escenario, yo So- creo que Pau sería nuestra portera. Está cuidando todo el show. el show literal desde, bueno, eso es que necesito jugar fútbol para entender el rol bien. Necesitamos saber. Oh, okay. So they don't even understand soccer that well. Football. It's football. I think everybody probably knows that, but I'm just mentioning. Yeah, it's football. Other countries call it football. We call it soccer. We're the odd ones out on that one. But so maybe they don't know well enough to actually make that determination. Okay, but it sounds like they're saying Ali is the one that is extremely organized, has all the dates handy, you know, takes the notes that are really important, that sort of a thing. And then Danny is, well, she said WhatsApp chats. And I was like, well, Danny's the salesperson in the group, the face that greets everybody. And you need someone like that in a successful company. She certainly does her job at the shows. And then Pau, yeah, handling everything, including the Ableton. But that doesn't really translate. You know, like if you go to baseball, you can't say, well, Danny and Pau are both pitchers, I guess, because they're kind of running but they're not really, because maybe they're a catcher. There's not really a central position that works for this situation. I'm not sure the analogy is going to work. Let's see them continue and see what their success rate is here. Bien. Sí, ya Pero sí sé. puede ser porque la portera, o sea, como que Sí, ahí está se encargada. arma todo el tema. Como de ahí te empieza como que a darle el Bueno, Está See, there's no atrás. doorman in el soccer. programa, el miro de atrás, un poco tiene No. que ver con el puesto Not a del goalkeeper. arco Goalkeeper. y la posibilidad de... Right. Claro, Pau es la que Sí, sabe. Pau ve It's not todo. the same. Sí, Pau está viendo todo, está controlando todo, 100%. Yo no sé qué sería mi puesto como para hablar al público, o sea, no sé en qué. Yo creo que sería como el 10. El 10, el El mejor número. Sí, The best number. y tú, Ale, es que tú eres demasiado, o sea, eres el ¿cómo se llama? Un contención, Sí, o sea, Ahí. no, ahí es el centro El centro. de... un número de- 5 claro. en el fútbol podría llegar a ser. Yo les Es que- creo. Es que eres lo que nos mantiene steady, no Le da sé. equilibrio, le da equilibrio. Sí, justo. Le da equilibrio ahí al escenario. Sí, no, si nada, se nos desbalancea todo, sí, 100%. Equilibrio. Bueno, mira, Ok. justo que decía que también Checa usted la posibilidad de darle equilibrio a la banda. ¿no? La que le falta balance le puede dar equilibrio. Sí. Oh. ¿Y quién sería sí. como la delantera o si la que en el estudio, cuando le toca grabar es one take, nunca se equivoca, así que tiene todo claro y que la clava siempre al ángulo?
They're Ninguna de good, las but tres. yeah. Sí, no. Pero yo creo que eso es parte de lo bonito de estar en el Sí. estudio, porque es una área de mucho experimentar, de ver de Yeah, que lo trying quiero hacer different así things. o lo quiero hacer. Hay veces hasta eso que es de que no quiero que salga tan perfecto. Sí, a veces te sale Es como- bien, pero dices te puede salir mejor, entonces sigues intentando. Sí, sí. Pero en el escenario sale, 100%. Sí. Sí. I hear it in their records. I can hear that they try different things and then say, oh, that's working. Let's go down that path a moment. I mean, in terms of how to produce the songs, you can hear it because they tend to come up with great ideas and then they have this certain mathematical precision to them. You know, just like the songs, even in the production, you can kind of feel it. You're trying things just to see what happens. And so you can't just go in and bang out a take under those circumstances. Bueno, pasamos a ya que tenemos las posiciones ahora, vamos a las metimos en el fútbol un poquito. Sí. Uh-oh. It's going to be embarrassing questions. Vamos a pasar a or- los penales. Son preguntas un poco más incómodas Aha! que pueden contestar o no I'm getting the contestar. hang of this. Si no contestan, les hacemos gol y si contestan, la atacan. Ok. Truth or dare? Ah, ok. ¿Cuál de las tres ha sido la que ha estado más cerca de dejar la banda? Ooh, don't scare them. Sí, la verdad que no. Tenemos que tanto compromiso entre nosotras y por todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos trabajado que la verdad que nunca se nos ha hecho opción. nunca me ha cruzado por la mente Yo tampoco. dejar la banda y dejar a tanta gente You're just talking sin crazy talk. trabajo, sin nunca, no. Right. Y a todas Sí, sí, tenemos una responsabilidad Y aparte- entre nosotras y entre todo nuestro equipo como para... Y eso es en un caso extremo de llegar a pensar eso. Claro. Y siento que No. también el gusto es tanto que Sí. yo ya me visualicé a los 60 en un escenario, Sí, yo también. literal, como que es parte de lo que, And why not? Sí, creo de lo que estoy haciendo. Creo que ni una hemos estado... Cerca de eso, ¿no? Sí. Eso cuenta como gol respuesta. o lo depende. Ok, perfecto. Conservadora, pero respuesta. Hell, can't you see them in 40 years still in the band together? I mean, I can. Yeah, there may be breaks. There may be situations where they take time off, maybe even try other things. But the band, I think, is going to be here as long as they are. I just get a sense. I'll bet you 50 years from now we'll have these little old ladies, Danny Powell and Allie, rocking it up. Yeah, I can totally see it. In fact, that's kind of what I'm expecting. I guess we'll see. Yo te confía que te hice a vos y lo re y vos la contestaste bien. No tiene absolutamente nada que ver, pero la mí empecé a incorporar. ¿Qué se prepara con una taza de harina, 3/4 de taza de leche, un huevo, una cucharada de mantequilla, Pancake? una cucharada de azúcar y una cucharadita de polvo para hornear? No, en la cocina tampoco somos Mira, Fíjese que la mantequilla es muy poquito para un pastel, un pan. Sí, para un pastel pancake. no. Y azúcar también es muy poquito. Para el horno. Right. ¿Galletas? No, Se tampoco. bate. Se pone en una... ¿Pero dijiste huevo? Sí, Yep. sí. Lleva huevo, No lleva mantequilla, ¿O es, lleva harina. o es tipo el merengue ¿De qué? o un... No, un flan. No, de que un muffin, un... Yeah, I mean, Va por could ahí, have va been. por ahí, va por ahí, Muffins por tend to ahí. be sugary. va por ahí. Un hotcake. Un hot cake. Uno no. Muchos. Varios. Ah, yo en eso masa. pensaría en un Va por comal. Eso es muy mexicano de mi parte. No lo dije, que no lo, porque daba mucha ayuda. Sí, Ah, ok. Yo estaba pensando en el Yo horno. pensé en el horno. Sí, yo pensé en el horno. Ah, ¿dije horno? Sí. Sí. No, dije polvo para hornear. right. Ah. Dije que vaya al horno. Ok. Tampoco sabía llevar polvo para hornear. Yo Sí pensé en un hot cake. Otra pregunta. Ahorita que ven el patín alto, pelo rockero, un aguete. Pero de lo que hay. Pues pelo rockero. ¿De qué instrumento tocaría en una ola? 100% batería. Sí, 100%. sí sería baterista. Da vibes. Sí. Sí. Mirá Sí. vos, me sacaron la ficha del toque. Sí, yo Porque creo que siento que baterista. para un bajista tal vez serías un poco más introvertido o más reservado. Sí. O sea, no sé, o más You como... see? Sí. Son más como... Y para guitarra puede que... Sí. Sí. Y puede para... No sé,
¿La guitarra? No, creo que baterista. Sí, baterista. Sí, Yeah. Me gusta. sí Yeah, he's a baterista es drummer, una no buena question about respuesta. it. La batería. Ah, ya está. Hacer un dueto. Está bueno lo que Wait a second. So I can't let this go by. Danny said, well, you have to be maybe a little more introverted to be a bass player. Well, I know some very extroverted bass players, all right? So maybe not. I could see that being a big plus, but I don't know if it's necessary. Interesting comment, though. dijo de, por ejemplo, la personalidad de... O sea, la personalidad se forma con el correr del tiempo mientras tocas un instrumento. O por personalidad ya sos bajista, por ejemplo. O Yo baterista. ¿Cuál sería el orden? Yo quiero pensar, o sea, de la manera que yo lo veo, la verdad que va con la personalidad. O sea, la Sí, persona entiendo. escoge ese instrumento y queda, porque la verdad que a veces sí veo, o sea, convivimos con gente y no sé cuál es su posición en la banda y luego me doy cuenta de, es baterista, sí. O sea, como que... Makes sense. Como Yeah. que hay excepciones. You should be a Porque drummer. Flea, nada que ver de que es súper introvertido. ni Sí, así, ¿sabes? de- Pero es un bajista. Es un y bajista. así que, Pero sí, la verdad que yo pienso que el bajo es el instrumento perfecto para mi personalidad. Sí, le queda yo muy también. bien. Y Paulina ni se diga, le También. queda Seems that así way. que... It does look good on her. Yeah. Mhm. ¿Algún rockstar que crean que pudo haber sido buen futbolista? No es rockstar, pero Benson Boone. Es demasiado atlético. Así lo vimos jugar el Lo vimos el ver. flag football. Lo vimos ver flag I don't football know. y Muy Dios competitivo. santo de mi vida, ese es un hombre atlético Sí, through and through. sí estaba muy They bien. were Pero no, ahora impressed, vamos a pensar okay. en alguien Okay. así que... Pensando. Es que, bueno, ¿qué es requerido para ser un buen futbolista? También. Bueno, de condiciones. You want to be able de to las run a cosas, lot. Por ejemplo, que yo a lot. siempre menciono es la disciplina. Run O sea, into la things if constancia. Porque hay necessary. un momento que me imagino que también pasa en la música, donde deja de ser un hobby o un entrenamiento diario a ser algo más Trabajo, profesional, sí. trabajo. They're trading Poder professional verlo, tips. aunque en ese momento no deje, poder verse, como decía vos, a 60 Sí, yo años. creo que no puedes llegar a ese nivel de banda y de músico sin Sí. disciplina. O sea, es imposible, la verdad. Pero yo sigo pensando, Oye, Lenny Kravitz está súper fit. hey, Lenny Kravitz. La verdad. Yo digo que él sería un muy buen impecable. jugador. Sí. Sí. Impecable. Qué bárbaro. ¿Cuántos años tiene? Tiene como Claro. 61. 61. 31. 61 dicen por acá. Estuvo acá hace poquito. Sí, no estábamos. No estábamos. No Porque tú estábamos. tampoco, yo no de viaje. Ay. Perdimos el show. El show, sí. Wait, did they? No sé si hacerle esta que pusiste acá. Es medio malvada esta. No, yo No sean malvados. No sean Eh, malvados. So they knew off the Sí, top man. of their head that Lenny Kravitz was 61 years old. I find that interesting. Se acabaría la banda. Mañana. ¿Qué haría cada una? Ok. Nos animamos a responder por Pau también, si quiere. Ok. Yo creo que Pau sería algo o productor, o tal vez sí sería de cine. Está muy aficionada al cine ahorita, Pau. ¿De ver cine o parte de...? No, creo que ha dicho que a ella le gustaría ser, ¿cómo se dice? Director. Music advisor. Oh, music Música, advisor. música. Consejera musical Sí, de de películas, de películas, series, series. de que ser, sí. Sí, es un eso, sueño. Yo That creo can be que a fun job. Yo la verdad nunca sé cómo contestar esto. Porque yo crecí así, entonces nunca me imaginé algo más que hacer, la verdad, todo dentro de la música, la verdad. A mí siento que me gustaría compartir mis conocimientos, que la otra vez siempre me hubiera gustado ser maestra, pero siempre me imagino el ser maestra con que todo el mundo me ponga atención y siempre quiere saber qué decir. No sabría cómo sería Aparte, te digo que nadie que no le importe. se ve muy linda, pero ahorita que pienso en momentos, digo, no hay manera que pueda ser maestra. Que Dios Porque- está bien estricta. Porque para la ¿verdad? gente, es que ni siquiera eso, se desespera mucho cuando alguien no entiende algo. O Y se cuando tiene que explicar no me muchas quieren veces poner o no le ponen atención. Why don't you Entonces get creo it? que no serías buena maestra, la verdad, viéndolo ahora. What's wrong with you? It's so easy. Ándale. Sí, o bueno, No no, sería es que maestra no. Sí, no soy tan free spirit. Bueno, tal vez sí puedo dar masterclasses o puedo hacer videos enseñando. Siento que le pudieras dar, There you siento que go. le pudieras dar Make a clases video. a gente Teaching más grande. video. ¿De qué? Prepa.
Ah, ok. Yo No, de que no. Ay, Dios. Bueno, Yo no sé, la verdad. me gustaría Ay, pensar no. que es una buena posibilidad. No It's a sé si en hilarious práctica saldría, pero bueno. Ay, Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Gonza. Yo me quedan cosas para preguntar. Seguramente nos encontraremos más adelante. Nos dice que un ratito más. Y yo hay una pregunta que hace mucho que no entrevistamos bandas. Entonces me gustaría, más que un penal, me gustaría que elijan una canción, We don't know what the penalty kick is, para- but that's all right. contarnos un poquito de la historia o cómo surge esa canción. Claro, ¿Cuál de elegir? De ustedes. de nosotros. Ustedes. Ok. ¿Pueden elegir una canción de ustedes? Y ¿qué haces? Ben? Ya, obvio. Sí. Pero ¿y tú? Sí, obvio. obvio, Sí. sí. Acabamos de sacar una canción, de hecho. Se llama Kerosene y es la primera probadita que le hemos dado al público del nuevo disco que viene. Que justo grabamos el disco, nos dimos un tiempo para... Es la primera vez que lo hacemos. Dejamos de girar para componer. Normalmente Yeah. componemos mientras giramos y hacemos donde podamos. multitask. Claro, sí, porque no hay tiempo, hay que hacer todo. Sí. Pero sí esta hay vez sí tiempo. dijimos, vamos a hacer nuestra época creativa, vamos Right. a dejar de viajar. Please, yes. Entonces, esta primera canción se llama Kerosene. Es una canción de las más divertidas del álbum. O sea, está un poquito más como... Justo probamos algo que no habíamos hecho tanto con nuestra ajá. música. Tratamos de hacer una canción rockera, pero todavía haciéndola un poco más divertida. Hasta tiene un baile. Le hicimos un baile. sabemos bailar. No Yes, it bailamos, does. ¿sabes bailar? Yes, it does. Pero lo O sea, hicimos. no bailamos. Pero dijimos, justo queremos expresar como ese lado, experimentar y tratar de hacer una canción rockera donde nosotros no nos estemos tomando Muy en serio. Sí, porque Tiene luego que como ser que la todo. gente en el rock, todo tiene que ser como muy serio y temas muy como emocionales. Y digo, también tenemos ese lado, Sí, justo siempre. pero a veces te quieres divertir. Y a veces como que no quieres pensar, o sea, no tiene que ser algo tan... Existencial. Ajá. Y eso Right. es lo que queremos expresar con esa canción y nos encanta que así fue como la escribimos. O sea, fue una canción tan divertida escribir. La escribimos Yeah. con Anton Delos, que fue el productor del álbum, y con Nico Rubio. Y la verdad que fue la canción más divertida de escribir. O sea, También fue bien bonito porque mezclamos experiencias de todos. De O sea, como que no fue algo también de que, quiero hablar de este tema. Fue así como que, ¿de qué podemos hablar que nos estemos como, nada más que nos esté valiendo y hacer una canción así? Y justo también pensamos en vivo, porque dijimos, vamos, o sea, sabíamos en ese punto que ya estuvieron en Clips, que íbamos a tocar Lollapaloozas en Sudamérica. Entonces hicimos Lollapalooza Argentina, Brasil y Chile. Yeah. Y queríamos hacer algo And para ese killed. público también tan variado que pues probablemente mucha gente no necesariamente nos conocía en todo el festival. True. Pero las teloneras eran Chapo Roan, Sabrina Carpenter y lo de nosotros ahí en el line-up. Sí, yo también soy que Deftones. Sí, obvio. Turnstile, pero pues estaba muy variado. Y dijimos de que hay que hacer una canción rockera también que pueda ser como divertida de todos lados, sí, partes. Entonces también lo quedamos pensando en eso en el escenario en vivo. Qué bueno. Very nice. Ahí me dieron. Sí, Well, there la were verdad, triumphs. Zoom. That and the Un penal others. reflexivo, ahí les va. Ahorita que hablan de Lollapalooza, Pal Norte, ya tocaron un estadio NFL, han hecho y deshecho Yes, tours they have. por todas partes del mundo. ¿Hay en algún momento algún miedo de decir, ya estamos logrando cada vez todo, y hasta dónde puede llegar esto en donde there's ya always no hay more. algo que nos emocione, o sea, que ya no signifique un hito más porque ya lo conseguimos? Claro. Fíjate que Yo creo que sí puede llegar a ser un miedo porque te acostumbras al A que ritmo suceda de normal. vida que llevas. Y es justo de lo que hablamos al mero principio. Nuestro ingeniero de sala, que se llama Lalo, nos Lalo. dijo una frase que es tratar de divertirte. Algo tan sencillo y tan obvio, pero Yeah. a veces se te olvida That's por what it's qué all haces las about. cosas y por qué estás ahí. Entonces, la verdad que hay momentos que obviamente, por más que es muy lindo lo que hacemos y nos encanta lo que hacemos, es trabajo y hay días que lo quieres hacer menos que otros días Claro. o que estás cansado Right. o te da flojera y es estos momentos que dices apreciar en dónde estás,
lo que estás viviendo, encontrar las cosas pequeñas que te hacen felices. Right. Y yo creo que Right. hemos llevado con eso mucho tiempo y con esa mentalidad, y esa mentalidad nos ha ayudado a crecer y a incluso disfrutar más las cosas, porque no es fácil girar, es muy cansado, pero al encontrar esas cositas y acordarte de eso, yo creo que si llevamos esa mentalidad, aun cuando lleguemos a esos puntos donde no creamos que podemos crecer más, aunque siempre puedes crecer más, That's right. nos ha ayudado Y mucho se poder. nos ha ayudado a que no se nos olvide, porque, o sea, tomar el tiempo para analizar lo que nos está pasando, de agradecer las oportunidades para no sentir o no decir o no condicionarnos a llegar a sentir de que, bueno, nosotros para el norte. De que, ¿cómo? Sí. De que, no, es para el norte, es un festival impresionante Sí. increíble, en nuestra ciudad, en nuestra casa, y cada vez vamos más arriba en el line-up, el que Sí. nos Yep. encanta. Y tomarnos el tiempo también Es como que... de reflexionar lo que pasó, porque a veces pasa todo muy rápido, que lo ves todo muy normal, Ujú. y luego ves atrás y dices, ¿qué acabamos de hacer? O sea, ahorita What que on acabamos earth did we de do? llegar de Sudamérica y hacer todos estos That's festivales amazing. increíbles, estuvimos en Lollapalooza, Stereo Picnic, o sea, es Did that como, happen? You know. Y nos ¿en pasa qué momento mucho- llegó a esto? Sí. Nos pasó mucho al final de año, donde Sí. repasamos todo lo que hicimos en el año y nosotros, oh, wow. Sí. Para eso están los finales de año. Sí. ¿no? Sí, ayudan entonces para eso. darse momentos, yo creo que nada más de acordarse y de verdaderamente no perder importancia, o sea, que no pierdan importancia los momentos, porque justo es lo que haces todos los Porque estás días. acostumbrado. Y ver atrás, si vemos hace 10 años y lo que hemos logrado, es lindo poder acordarte de eso. Último penal. Estuvieron en They should be proud. They should be so proud at what they have accomplished and how they went about accomplishing it. Everything starts in a place where you know you have to go somewhere. Maybe you don't exactly know how to get there, and you have to follow your instincts. You have to follow all those things that were taught to you as great ideas. Especially trust your instincts, but act on them. Keep doing the work that you need to do to keep moving in the direction you want to go. It's not always clear at first, and then it gets clearer and it comes into sharper focus. And at this point, they are hyper-focused, it would appear, and they are doing amazing things that they probably never dreamed they were going to do. Even back then, even when they said, we're going to be musicians, we're going to do this, they probably didn't expect that they would be at this point ever, really. I mean, this is a high place that they're at. Big congratulations to them. And this is part of why we have followed them so closely for the last 2 years, is we recognized they had this. There was something about them, about their work ethic, about their attitude, about the way they went about things and the way they experimented. All of that stuff factored into it. They are such a great band. el City Banamex sold out. Esta es su ciudad y esta también es tu ciudad, Patín. ¿Quién llena más en Monterrey? ¿Tigres o The Warning? How about both? No hay competencia. Oh, come on. Literal, no hay Tigres, competencia. obviamente. Sí, diferencia. Se para en un juego de tigres, literal. Sí, Marco. Someday. Por ahora, exacto. Vamos a trabajar en eso. Someday. Ey, juicio, De lunes. claro. Ay, Ojo, Ojo, que se acercan algunos cierres de ciclo también. Y a lo mejor podemos, en ese evento masivo que estamos armando. Nosotros te podríamos abrir si tocan en el lunes. ándale. Sí, el Gonza es un gran músico. El Gonza es un gran músico, es como polimúsico, no sé, toca de todo. La verdad que me Cosa, emocionó I'm not sure mucho who cuando they're talking confirmaron porque pues yo también tenía mi banda y ahorita que decían Paramore, que decían Sousing, o sea, me gusta mucho disco. Sí. Era muy emo punk. Yo. No les dije cuando lo mencionaron, pero cuando yo empiezo a jugar, es una historia que siempre cuento, cuando yo empiezo a jugar al fútbol, mi papá, que era músico, artista también, me lleva a tocar un interesting. instrumento. Él tocaba la guitarra y me lleva a aprender batería. There you go. Y empecé tocando la gomita, que no hacía ruido. Yo quería Oh, yeah, hacer yeah, ruido. Practice Y stuff. dije, me voy a jugar a la pelota. ¿De qué puesto? El arquero que está la guitarra. This is no fun. I don't hear anything. ¿Guitarrista? I'm out of here. Main. Pues de todo. De todo. Un poco, Pero sí, ¿qué es lo que más tocas? ¿O qué tocabas en tu banda? En mi banda era baterista.
Ay, le fallé. Pelo amarillo, las cejas aretes. Sí, a mí me hice pinta de guitarrista. Pero bueno, sí, sí. se lleva. No vamos a estar bien todo de ti. Exacto. Bueno, pues agradecerles por el tiempo. Qué bueno que sí se pudo hacer. Le mandamos Gracias a ustedes. a toda la gente que... A toda la gente que lo hizo posible, que hay mucha gente detrás de cámara que hizo posible. Bravo a todos, bravo. A Pablis, bueno, a toda la gente que vino a Bravo. colaborar sobre la hora también. Bravo a todos. Para acompañarnos y nada, y a ustedes, obvio, Gracias. por el rato. Espero que hayan disfrutado, que estén disfrutando este paso por la ciudad. No tuvimos juegos este fin de semana, Ya pero... sé. Y los otros invitados shows eran así. siempre. Gracias. Sí, gracias. Qué amable. Siempre cerramos el capítulo recordando a la gente que hoy es un gran día. Mientras lo van pensando un poco, les recordamos que todos los martes a las 10 de la mañana estamos aquí con ustedes tratando de ponerles una Every sonrisa. Tuesday at y que 10 a.m. si se meten al canal de YouTube, le piquen al suscribir, no pierden nada. Y no- que el Patín no- ya prometió que si llegamos a It's los 100,000 free. suscriptores, estamos cerca de llegar a los 100,000 suscriptores, vamos a hacer Oh, un they're show going to hit en un teatro. 100,000. Yeah, Vamos a they tener un are. teatro. Sí, Es un gran desafío, así que ojalá... Si quieren tocar, nos ayudaría mucho para llegarlo. O sea, yo puedo ir a aplaudir también. Bueno, Vamos a ver. tenemos invitadas de lujo, Gonzalo. Entonces, a la gente que le quieren decir, hoy es un gran día para... Hoy es un gran día para rockear. Yeah. 100% y siempre será. Me gusta. Ok, bueno, gracias. A ustedes, muchas gracias. Bravo. It is a great day to rock. Danny is absolutely correct about that. So let's talk about this a little bit here. I think that was the coolest interview in so many ways. There were questions asked that I have never heard before. And so that gave them the opportunity to give answers we've never heard before. So we got a little bit more of a rounded view of how they view themselves within the band, amongst each other. Well, really, all kinds of things. They flitted about quite a number of different topics in there, so maybe I won't try to encapsulate them all here. But I will say that it was really a lot of fun to watch that. It looked like they were very relaxed. Of course, Ali, we've never heard her talk that much in an interview, I don't think. So that could be a sign of things to come or a sign of things to change, perhaps. I think it is possible that the dynamic will change a little bit, and we'll hear Ali a little bit more in the interviews that have all three of them. But I guess we'll just have to see what happens there. But I don't think that anything's happening against her will. I don't think that Pau is dominating on purpose and not being sensitive to Ali. I really don't think that that's what's going on. That was really loads of fun. I'm so glad that they did that podcast, and I hope they do more like that if there are more like that. Interesting how they tried to work in the team angle because, yes, theoretically, a band is a team, just like any sports franchise that you can think of. Same thing. Everybody's got to work together to achieve the goal. Do they? Well, varying amounts of success, the dynamics can be so much different in a band than on a team. With a team, you always need somebody in charge. You need a manager. You need somebody in defined positions on the field that have their limitations. There's rules. You can only do so much as a particular member of the team. And that does not apply when you get into the arts, when you get into bands or any type of music. It can, but usually doesn't. So, I applaud the effort there. But I think it's really challenging to try to apply the sports metaphors to bands. Nonetheless, it was fun to watch them try. These two guys did a really good job of engaging the band and getting a really comfortable sounding and informational interview out there. Gave them a chance to think about things a little bit. Think about the scope. Where does the warding fit, not just in their lives, but over the course of their entire lives? What could break it up? Doesn't sound like much, really. What could change things up? That's the thing. They're also a family. A family's a team too, in a way.
They kind of have their own sort of, it's kind of the same thing. You've got your position, you've got rules in there. So the Warning are even a little bit different from your standard band. There's plenty of sibling bands, but they are still a minority. So it's just interesting, fascinating, really, to see these different buckets of teamwork, working together, interacting, and trying to figure out where it all fits together in this interview, regarding the Warning. Thanks to everyone that suggested this. I knew it was coming because there was a promotional that they did not long ago, and I'm blanking on where exactly it was, but it was not long ago. I'm thrilled to actually take a look at it. Hope to get more like these this year. Also can't wait for the album to come out. I'm expecting it to be a great album compared to Keep Me Fed. There were signs that it could have been even better if they'd only had the time. So this time, they had the time. Let's just see what happens. Can't wait for this year. All right, folks, why don't you leave your thoughts, comments, things I didn't mention that you think need mentioning, leave that all below for me. Any other suggestions for the future, leave those as well. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right, thanks so much for joining me today. I will catch you on the next one. Take care, folks.